que va desde la región ¿no? frontal, supraorbitaria hasta la parte occipital, ¿no es cierto? Y lo de abajo es un dolor facial, ¿verdad? Un dolor facial, ¿no? Hay diferentes mecanismos, ustedes también lo han descrito muy bien. Esta es la clasificación de las migrañas según la sociedad de cefaleas, ¿no? Hay una clasificación que es del 2013. Bueno, las cefaleas primarias son las que nos deben preocupar menos, y las cefaleas secundarias son las que deben preocuparnos bastante. Dentro de las cefaleas primarias, la migraña, la cefalea tensional y la más frecuente, las cefaleas encefalotrigeminales o es la cefalea en racimos, ¿no? Bueno, las migrañas, no solamente hay una migraña sin aura, migraña común o una migraña con aura, migraña clásica. En verdad existen otras manifestaciones también. Por ejemplo, los síndromes periódicos de la infancia que pueden ser precursores de una migraña, ¿no? Los equivalentes migrañosos, el famoso vértigo migrañoso, que es típico de los niños de madres migrañosas y que solamente tienen vértigos posicionales paroxísticos benignos, o la cinetosis, el paciente que viaja un trecho y se marea, ¿no? Los niñitos, ¿no? Ya están desarrollando migrañas y esos son los famosos equivalentes migrañosos. O la famosa migraña abdominal, ¿no? Dolores de panza sin razón alguna, estudios negativos para todo y es un equivalente migrañoso. La migraña puede ser retinana o puede haber una serie de complicaciones también de la migraña o el infarto migrañoso, por ejemplo, ¿no? La cefalea tensional, ¿no? La cefalea en racimos y otras cefaleas primarias que ya también han mencionado algunas, tusígenas, la cefalea por el ejercicio, la cefalea asociada a la actividad sexual, ¿no? Estas cefaleas interesantes son porque son muy frecuentes, ¿no? La cefalea, por ejemplo, asociada al ejercicio, ¿no? Pacientes que desarrollan ejercicio y van al gym y desarrollan dolores de cabeza, tienen relaciones sexuales y desarrollan, ¿no? dolores de cabeza. En ambos el tratamiento es similar, ¿no? Indometacina previa al ejercicio, indometacina previa a la actividad sexual, y si los dolores son frecuentes, se puede prevenir también con propranolol, ¿no? Con propranolol. Cefaleas secundarias, ¿no? Las debidas a los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Cefalea postraumática crónica, cefaleas por otras situaciones vasculares, ¿no? Las cefaleas producidas por un trastorno intracraneal no vascular, un tumor, por ejemplo, o cefaleas debidas a sustancias o a supresión de sustancias, o cefaleas atribuidas a infección, ¿no? Esas cefaleas debidas a una fiebre tifoidea, a una gastroenterocolitis, son bastante frecuentes, ¿no? Pero no son cefaleas tan malas, o una cefalea por una meningoencefalitis, ahí sí tenemos problemas. La cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis. En este grupo de las cefaleas atribuidas a la homeostasis tenemos esa cefalea que se presenta por la altura, el famoso soroche, ¿se acuerdan? O el mal de altura está dentro de esta cefalea atribuida a trastornos homeostásicos, por ejemplo, ¿no? Y las neuralgias, que es otra cosa, ¿no? Que son dolores faciales y dentro de los cuales el más frecuente es el dolor o la neuralgia del trigémino. En general, las cefaleas son mucho más frecuentes en las mujeres, 92 a 99%, ¿no? Tanto en cefalea tensional como en cefalea migrañosa es mucho más frecuente en las damas, ¿no? En las damas. Para mala suerte, ¿no? La migraña es un dolor de cabeza en la edad productiva, de la mujer, ¿no? De hecho, es una patología que pues tiene mucho gasto, ¿no? Para las instituciones, para todos, porque si no es bien tratada, pues limita mucho la actividad y la producción de la paciente, ¿no? En general, miren este dato, anoten, la prevalencia de la migraña en el mundo es alrededor de 11 a 12%. Ese dato es interesante, es bastante constante en todas las series. La cefalea más frecuente no es la migraña. Yo siempre digo en son de burla, no todo lo que duele es migraña. Muchos de los médicos generales hacen diagnóstico. El paciente dice dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, ya me tienes cansado. Lo que usted tiene es una migraña. No. Para la migraña sí existen criterios diagnósticos que ya lo hemos visto, ya lo hemos repasado. De hecho, la cefalea más frecuente y 4 veces más frecuente que la migraña es la cefalea tensional. Es la cefalea tensional, que también, ¿no es cierto?, es más frecuente en mujeres, como hemos dicho, ¿no? Importante establecer, ¿no? La anamnesis es importantísima, de verdad, ¿no? Lo que nos interesa en la anamnesis es ver que mi paciente no tenga una cefalea secundaria. Eso es lo que me interesa. Y si tiene o cuadra, entre comillas, disculpen el término, en una cefalea primaria, ¿no? Una cefalea primaria, para yo estar tranquilo.
Importante es preguntarle desde el inicio, imagínese, mayor de 50 años. Ups, tan tarde ha presentado la cefalea, esto es una bandera roja. Historia familiar, ¿no? Miren, el niño se presenta con una cefalea que tiene características inespecíficas, ¿no? Como ustedes han visto, la cefalea, la migraña en niños no es semicraneal, es bilateral, es occipital, es frontal, es pulsátil, es limitante, pero hasta ahí no tengo ningún diagnóstico, pero tiene algunos equivalentes migrañosos, dolor de pancita sin razón alguna, vértigo, la cinetosis, el vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Y además tiene el antecedente familiar. La mamá tiene migraña. No se olviden que la migraña se hereda más en línea materna, ¿no? Ahí está, el dato ese de la migraña, ¿no? Interesante, me ayuda también. La presentación, ¿no? Es importante. Imagínense una cefalea en trueno, ¿no? El peor dolor de cabeza de mi vida de un momento a otro, doctor. Yo estuve parada en el patio del colegio este de La Salle con varios directores de diferentes colegios religiosos. Estábamos esperando, ¿no es cierto?, a este director de este colegio y mientras esperábamos conversamos y de un momento a otro, doctor, y sin razón alguna me viene el peor dolor de cabeza de mi vida. Tan fue intenso fue que me desplomé, doctor, y al levantarme me seguía doliendo intensamente, vómitos, 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 vómitos. ¿No? Lo llevaron a una clínica cercana, ¿no? Le hicieron, bueno, tiene vómitos, le hicieron una tomografía, la tomografía aparentemente era normal, ¿no? Y bueno, le hicieron un test de aglutinaciones, era positivo para mala suerte, le dieron tratamiento para salmonelosis. No calmaba el dolor, se hacía más intenso, continuaba más intenso, no calmaba con nada. Vino el neurólogo, le vio la tomografía, había una hemorragia supraranoidea, había rigidez en nuca, le hicieron una punción lumbar, encontramos sangre en lavado de carne, ¿no? Lavado de carne, le decimos en 1, 2, 3, 4 frascos. Se confirmó que tenía con una angiotomografía, un aneurisma, incluso creo que era de la comunicante posterior, le operaron y está muy bien. Les conté esa historia, ¿no? Que me trajo un vino de misa finalmente, después de varios meses. ¿No? Una cefalea aguda explosiva es una hemorragia supraranoidea hasta no demostrar lo contrario. Pulsátil como es la migraña, opresivo la cefalea tensional, sordo como es la cefalea tensional, lancinante como es una neuralgia del trigémino, como es una cefalea en racimos, lancinante. La intensidad leve como la cefalea tensional, moderada o incapacitante como es la migraña, como es la cefalea en racimos. La localización hemicraneal de la migraña, periocular de la cefalea en racimos o la migraña paroxística, o holocraneal como es de los tumores, como son de la cefalea tensional. La duración, que dura minutos, como es una cefalea tensional, una cefalea migrañosa, horas, igual, ¿no? O días inclusive, ¿no? O segundos, diremos, ¿no? De las cefaleas, o de las neuralgias del trigémino, ¿no? En B2 o en B3, segundos, ¿no? Factores que agravan o se alivian, ¿no? Una cefalea de pronto, este, migrañosa se alivia con el reposo. Doctor, yo me echo descanso y me calma el dolor, pero yo me pongo a caminar, subir gradas y aumenta mi dolor. Mi dolor de cabeza es como que mi cerebro chocolateara en el cráneo dolor y me duele tremendamente. Yo tengo que echarme en la cama y así, solo así, me calma el dolor, ¿no? Los tratamientos, ¿no? Yo siempre digo, cada persona encuentra su tratamiento. A algunos les va bien una aspirina, otros necesitan medicamentos como los triptanes en el caso de las migrañas, ¿no? Automedicación, ¿no? Medicamentos, pacientes que consumen mucho. La cefalea es la campeona en la automedicación. Y de hecho hay un cuadro que se llama cefalea por analgésicos. Dolores de cabeza que son producidas por analgésicos y que calman con esos analgésicos y que se produce por esos analgésicos un círculo vicioso. Tremendo, especialmente en migrañas, ¿no? Por eso es importante cuando un paciente tiene la posibilidad de dependencia a los analgésicos, también hacer profilaxis, ¿no? Otra de las causas para hacer profilaxis de cefaleas, de migrañas o cefaleas tensionales, es eso, ¿no? La posibilidad de que este paciente haga cefalea por analgésicos. Los cambios de patrón habitual, hemos dicho, es una bandera roja. Era de tal forma y ahora es de otra. Se asocia a náuseas como la cefalea migrañosa y vómitos también con la migraña, náuseas solamente con la cefalea tensional, fotofobia como lo es con una meningitis. Jóvenes, una meningitis se acompaña de una fotofobia, de hipersensibilidad sensorial, pero también puede ser parte de una migraña, por su caso, junto con la sonofobia. La fiebre. La fiebre me puede estar hablando de un proceso infeccioso, una meningitis, una crisis convulsiva, obviamente, crisis convulsiva igual alteración de la corteza cerebral, igual
hay algo, ¿no? Obviamente un paciente que tiene cefalea y crisis convulsiva, pues una bandera roja, tengo que hacer imágenes, tengo que hacer más cosas, una función lumbar. La situación anímica, ¿no? Está a favor de una cefalea tensional, a veces es un precipitador también de las migrañas. Exámenes de sangre, imagínense una cefalea y una leucocitosis brutal con neutrofilia, de repente es una meningitis. Una neuroimagen me está demostrando que tiene allí un proceso expansivo, o una captación rica de contraste en las meninges, una meningitis. La temperatura, ¿no? Tiene fiebre, la presión arterial, tiene hipoglicemia, tiene hipertensión, ¿no? Una cefalea por hipertensión también hay. Alguna vez, bueno, yo cuando empecé la práctica llegué acá y tengo muchos amigos y en una conversación de amigos, yo decía, yo no tengo tensiómetro, no lo necesito. Y el doctor Daza pues me dice, ¿qué te pasa, Víctor? Los pacientes que tienen hipertensión, que no es poco frecuente, tienen cefaleas. Y entonces me compré un tensiómetro y empecé a medir la presión a todos los pacientes. Y es verdad, pacientes que no tienen nada, que tú dices que puede ser una cefalea tensional, tienen hipertensión que no está controlada y muchos están debutando. A muchos he mandado al cardiólogo. Entonces es importante también la presión arterial, ¿no es cierto? Y bueno, la exploración física que hemos dicho, ¿no? Buscando, básicamente esto, ¿no? Buscar la pupila, es isocórica, anisocórica, ¿no? Buscar el Babinski. ¿Tiene Babinski o no tiene Babinski? ¿No? La focalización. Buscar el fondo de ojo, hacer un fondo de ojo, ¿no? Muchos pacientes tienen edema de papila, especialmente pacientes que tienen hipertensión neopremiana subaguda o crónica. Los procesos expansivos, las situaciones agudas no producen papiledema tan rápido, ¿no? Generalmente son problemas subagudos o crónicos, ¿no? Y la rigidez de nuca. Jamás se olviden de esos datos. La rigidez de nuca. O sea, no puede ser que un paciente venga con cefalea y tú no le hagas la maniobra de rigidez de nuca, no le busques signos meningios. Eso está mal. Yo veo pacientes que no son vistos, están en su silla y ya están examinados. Pero le has buscado el Babinski. He tenido pacientes, le juro, pacientes que, bueno, no será el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, me envía un neurólogo X, ¿no? Y yo antes hacía electromiografía. Bueno, hago en el seguro, pero de manera privada lo hacía también, ahora ya no. Y me manda un paciente que tiene, para una electromiografía de miembros inferiores, a descartar una radiculopatía. El paciente tenía parestesias, calambres en las piernas. Yo lo veo caminar y lo veo caminar con una marcha paracarética. Lo examino antes de y encuentro hiperreflexia y encuentro Babinski. O sea, ¿por qué le envió el médico? Y el diagnóstico era descartar una radiculopatía. Oye, radiculopatía y tiene hiperreflexia, radiculopatía y tiene Babinski bilateral. La radiculopatía es un signo de segunda neurona y el Babinski primera neurona. ¿Qué le pasó? No le examinó, no le hizo quitar los zapatos, no le buscó el Babinski. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces es importante. En neurología perdemos mucho tiempo, no perdemos, ganamos, examinando al paciente. No le hacemos abrir la boca y vemos la garganta y ahí se acabó el asunto, ¿no? Como otras especialidades. Nosotros tenemos que hacer caminar al paciente, tenemos que revisar al paciente, imagínense. Y obviamente, como ya les he dicho, rigidez de nuca, pupilas, signos meningios, si hay focalización, ¿no? Hemiparesias, afasias, Babinski, por ahí, ¿no? Ya hemos dicho el fondo de ojo. Es importante, también hay algunas cefaleas, ¿no? Hay ese mundo extraño, ¿no? De las cefaleas, ¿no? Por ejemplo, por una disfunción de la articulación temporomandibular, ¿no? Nunca se olviden también, por ejemplo, un paciente, hay el famoso síndrome de Costen, dolor, ¿no? De la región temporal, dolor intenso, tinnitus, ¿no? Disconfort auditivo, como si fuera plenitud auditiva, ¿no? Un dolor en esa zona. Y lo examinamos, tiene una mala mordida, tiene una disfunción de la articulación temporomandibular. Hay que mandarlo al odontólogo. Pulso temporal en mayores de 60 años, bueno, especialmente mujeres, ¿no es cierto? Hay una cuerda en la arteria temporal superficial, una cuerda que podría ser ¿no es cierto? Una colágenopatía, ¿no? Puntos faciales o cronofaciales, los dolores típicos, ¿no es cierto? Los dolores típicos, bueno, en el primer caso la arteritis temporal de estas, no encontraba la palabra, la arteritis temporal, que ustedes lo han visto en reumatología, ¿no? Estos pulsos temporales, estas cuerdas de las arterias temporales. Los puntos faciales dolorosos que se desencadenan los dolores en la neuralgia del trigémino o los puntos a nivel de la región frontal o a nivel paranasal que se desencadenan dolor como son las sinusitis, ¿no es cierto?
Y en la anamnesis, ¿no? Es importante preguntar el tiempo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Aparece en forma brusca o no? ¿Qué desencadena el dolor? Doctor, me comí un chocolate, me comí una pizza y me duele la cabeza, ¿no? Es bastante frecuente que la cafeína, ¿no es cierto? Que las tiraminas, ¿no es cierto? Presenten el vino tinto, el queso y todas esas cosas pueden desencadenar dolor en la migraña. ¿Sí? Claro que sí, por supuesto. Me comí una comidita chifa, doctor, el glutamato monosódico, y me desencadenó un dolor, ¿no? Ese mismo día o al día siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el dolor? ¿Qué zonas duele? ¿Qué características tiene el dolor? ¿No? ¿Y de qué más se acompaña? ¿No? ¿Qué otros síntomas? ¿No? Le obliga a estar limitado, a meterse en la camita, el dolor aumenta al mover la cabeza, al toser, las maniobras de Valsalva. Es muy importante preguntar sobre las maniobras de Valsalva. Cuando tose, cuando puja, le duele la cabeza, sí, doctor, me revienta la cabeza. Puede ser una hipertensión intracraniana, un tumor que está creciendo ahí, una hidrocefalia que está creciendo por ahí. El dolor lo despierta en la noche, signo de alarma, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, algunas cositas más. Y estas son las banderas rojas, pues, ¿no? Cefalea de inicio brusco, cefalea de inicio reciente y de evolución progresiva, cefalea mayor de 50 años, estrictamente unilateral. Bueno, salvo una cefalea de Horton, una hemicrania paroxística, ¿no es cierto? Son en el mismo lado siempre. Pero la migraña, por ejemplo, además, a pesar que es hemicraneal, a veces la derecha, a veces la izquierda, a veces la derecha, a veces la izquierda, ¿no? Este, una cefalea, una migraña que es exclusivamente en la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, es una bandera roja, jóvenes. Hay que hacer imágenes, ¿no? La cefalea que se desencadena con el ejercicio, a pesar que el ejercicio, ¿no es cierto? Ya hay una cefalea por el ejercicio que es una cefalea primaria, como hemos dicho, ¿no es cierto? Hay que pensar que es una bandera roja, ¿no? Hay que hacer los estudios y ya cuando no encuentre nada, ya pues más tranquilo, ¿verdad? Igual que con las banderas de Valsalva. Me despiertan en la noche, hay fiebre que no se explica por otra enfermedad, ¿no? Como les decía, ¿no? Tiene fiebre, dolor de cabeza y tiene diarrea, pues ya, esta es una gastroenterocolitis, ¿no? No pasa nada, ¿no? Le mando al médico general o yo mismo le doy su antibiótico, ¿no es cierto? Cefalea acompañada de síntomas neurológicos no explicables por el aura, ¿no? Focalidad neurológica, hipertensión, ¿no? Síntomas otros signos de hipertensión, edema de papila, por ejemplo. Aura prolongada, ¿no? O un aura típica, como les decía, un aura típica, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una hora que dure más de 60 minutos, ¿no? Una hora que ya se ha prolongado, es mucho tiempo, y esto constituye un infarto, ¿no? O una hora que tiene características que no son típicas, ¿no? No es la famosa fotoxias, ¿no? Lucecitas, chispitas, sino ya tienen color, incluso ya tienen formas. De repente estoy hablando de una malformación como esta niña que les he contado, ¿no? Obviamente la alteración del estado de conciencia jamás va a ser una cefalea primaria. Bueno, entre paréntesis, ¿no? Porque acá también yo les cuento la historia de un paciente. Yo vi un paciente que se llama Anthony, lo vi por primera vez, ¿no? Lo vi en estado de prácticamente estupor. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe qué? Todo empezó con un dolor de cabeza brutal, un dolor de cabeza brutal, con náuseas, vómitos, empezó a hablar tonterías, incoherencias y ahora está así. Y yo asustado, pues por supuesto, ¿no? Este paciente tiene una hemorragia supraranoidea. Hicimos una tomografía, nada. Hicimos una resonancia, nada. No encontramos nada. Empezamos a tratar el dolor y todo eso lo tuvimos con oxígeno y todo. Dexametasona, el paciente empezó a despertar y él mismo contó que lo que pasó. No tenía nada, ¿no? Y después de eso presentó otros episodios y ya lo conocíamos felizmente y sabíamos que sus cefaleas eran así de terribles, con compromiso del estado de conciencia. Pero cuando hay compromiso del estado de conciencia, ustedes no digan, pues no, el doctor ha tenido un paciente así, este también debe ser así. No. El nivel de conciencia alterado igual encefalitis, igual meningitis, por favor. Una cefalea acompañada de papilledema. Papilledema casi es sinónimo de un proceso expansivo intracerebral subagudo crónico, ¿no? Obviamente signos meningios, irritación meningia, una meningitis, ¿no? Y aquí también casi lo mismo, ¿no? De lo que hemos hablado. Algunos desencadenantes, ¿no? Más frecuentes de la migraña, el estrés. El estrés no solamente desencadena, porque acaso cefalea tensional también lo hace con la migraña, ¿no? El alcohol, el tabaco, la menstruación.
De hecho, cuando un paciente tiene dolor de cabeza en relación a la menstruación, es un signo tranquilizador. No, la migraña tiene que ver mucho con las hormonas, jóvenes. Pues me tranquiliza, ¿no? Me tranquiliza, ¿no? Ahora, cefaleas asociadas a anticonceptivos ya tengo que pensar de otra forma, ¿verdad? ¿No? Aunque también desencadena también la migraña. Glutamato monosódico, nitritos también, ¿no? Ciertas comidas, el chocolate, los quesos, el café, las carnes procesadas, los frutos secos, la salsa, los helados, el esfuerzo físico, el hambre, ¿no? El insomnio, ¿no? La luz intensa en muchos pacientes, doctor, veo una luz intensa y ¿para qué? Esto me desencadena mi migraña. No hay desencadenadores de la migraña. De la cefalea en racimos, el alcohol especialmente, el estrés también, de la cefalea tensional, el estrés, la ansiedad. Por eso siempre les pido a ustedes que durante su anamnesis incluyan, señor, ¿cómo está durmiendo? ¿Usted está durmiendo bien? Y vas a ver que tienen los pacientes que tienen generalmente trastornos ansiosos, depresivos, esto lo estarán viendo en psiquiatría, tienen problemas del sueño, insomnio precoz, no pueden conciliar el sueño, insomnio tardío, concilian el sueño rápidamente, pero se levantan, se despiertan en la madrugada, a 2 de la mañana, ¿no? Hay problemas del sueño. Y la otra cosa que hay que preguntar es el ánimo. ¿Cómo está usted de ánimo? ¿Está alegre? ¿Está triste? No hacemos en nuestra anamnesis eso y por favor incluyan en vuestra vida cómo está esto del estado de ánimo. En esta época de pandemia, les digo que muchos de nosotros estamos con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha depresión. Mucha depresión. He visto pacientes con pánico, trastorno de pánico. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienen miedo, terror a salir, miedo, terror a contraer la enfermedad. Como doctor, no sé qué pasa, pero de un momento a otro me invade una sensación de miedo, terror, como que algo ha pasado, como que he cometido un crimen, como que alguien me está persiguiendo. ¿No? Es muy frecuente. Bueno, los procesos masivos, miren, los tumores se desencadenan por los anillos de Valsalva. La neuralgia, el trigémino, la vas a sacar, hay puntos gatillos, estoy masticando, estoy hablando, y el dolor brutal, que lo vamos a ver más luego, ¿no? Vamos a curarnos. Y este es interesante, estas son características de la migraña, ¿no? ¿No? La migraña es unilateral, la migraña es rara, es más, a ver, cuando hablamos de migraña, generalmente la mayoría, ¿no? Más del 60%, alrededor del 70% son hemicraneales, pero no es la regla, jóvenes. También existe excepción, hay migrañas que son bilaterales, por si acaso, ¿no? Como ya lo han dicho ustedes muy bien, especialmente en pulsátil, de inicio insidioso, progresivo, ¿no es cierto?, que se agrava, que empeora con el ejercicio, ¿no? ¿No? Que se acompaña de náuseas, vómitos, fotofolio, fonofobia, ¿no? La tensional es bilateral, es más bien opresiva, ¿no? El paciente más bien no prefiere descansar, ¿no? Más bien se va a caminar y le voy a dar un paseo o todo, me encuentro con mis amigos y con mis amigas, y ya está, y dolor, ¿no? La cefalea en racimo no es tan frecuente, por si acaso, pero lo mencionamos. De hecho, las cefaleas encefalotrigeminales más frecuentes esta. Es unilateral, ¿no? Suele comenzar alrededor del ojo y se dan cuenta que este es en B1, ¿no? Se parece un poco a la neuralgia en trigémino, pero a diferencia de la neuralgia en trigémino, que es más en B2 y en B3, la cefalea en racimos es más en B1, ¿no? Alrededor de B1, ¿no? Y el dolor de cabeza se dice que es uno de los peores dolores de cabeza que tiene el paciente, ¿no? ¿No? Rápidamente asciende, alcanza un creciendo en minutos, ¿no? El dolor es profundo, continuo, insoportable, es el peor dolor de cabeza que tiene el ser humano, es lo que describen, ¿no? Al igual que la neuralgia, el trigémino, solo que la neuralgia es más abajo, de 2 de 3, le vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, como ustedes ya lo han dicho, 15 minutos, 3 horas, ¿no? Y se acompaña de signos vegetativos, ¿no? Lagrimeo, ipsilateral, enrojecimiento ipsilateral, congestión ipsilateral, rinorrea ipsilateral, ¿no? Transpiración, un Horner, ¿no? El paciente suele tener un poquito de tosis, ¿no? Miosis, anhidrosis de ese lado, ¿no? Puede haber, ¿no? Y se desencadena por el alcohol. Vamos a ver, la migraña ya hemos hablado bastante, lo que me interesa acá es, creo yo, este, los los criterios diagnósticos del aura, ¿no? Esto es importante que sepan las características del aura, ¿no? El 25 al 30% de los pacientes tienen aura. O sea que la migraña más frecuente no es la migraña con aura, jóvenes. La migraña más frecuente es la migraña común. O sea, la migraña sin aura. Y estas son las características, ¿no? La más frecuente, como hemos dicho, las alteraciones visuales, ¿no? 75-80% son visuales. Distorsión visual, lucecitas destellantes, puntos, líneas en zigzag,
intermitentes, visión en túnel. Otra cosa que no he dicho, ¿no? Que también la hemianopsia puede ser un síntoma, la hemianopsia puede ser un síntoma, puede ser parte de una migraña, de una aura migrañosa, perdón. ¿No? Pérdida temporal parcial de la visión, una hemianopsia, ya está. Pero existen otras auras también, ¿no? Otras auras que pueden ser sensitivas, parestesias, ¿no? Adormecimientos, ¿no? ¿No? Pero también puede haber problemas de lenguaje, fenómenos de otro tipo también, ¿no? Que son raros. O auras motoras, que como les he dicho, deben ser consideradas como una parte de una migraña hemipléjica. ¿Cuánto tiempo dura en general? De entre 10 a 20 minutos. Pero el rango es desde 5 a 60 minutos, por favor, y así tiene que ser. Y así tiene que ser. ¿No? Acá lo que les decía, el aura motora debe ser considerada como una parte, como una migraña hemipléjica, por si acaso, ¿no? Y las características de la cefalea, hemicraneal, pulsátil, con náuseas, con fobia, fotofobia, fonofobia, invalidante, se incrementa con el ejercicio, ¿no? Se incrementa con el ejercicio, ¿no? Acá hay esto, lo que les decía, los signos tranquilizadores de la migraña. El antecedente de migraña, ya me tranquiliza. Mira, mamá la tiene y este chico también está haciendo. Esta es una migraña. Cefalea que se relaciona con la menstruación, esa es una migraña. El aura típica y es típica siempre, esta es una migraña, ¿no? Y en el tiempo se mantiene. Doctor, yo tengo la migraña toda la vida y siempre ha sido así, ¿no? Diferente a el peor dolor de cabeza de mi vida, diferente a de un inicio insidioso, inicio explosivo y súbito, un inicio o una cefalea que aparece recién a los 50 años, fiebre, confusión, rigidez de nuca, convulsiones, inconsciencia, ¿no? Que cambió el patrón, ¿no? Son signos que nos deben, ¿no? Hablando de la migraña, hay factores que precipitan o exacerban la migraña, el estrés, ahí está, el 80%, ¿no? Hormonas, ¿no? Hormonas, en el caso de las chicas, el ayuno, el no dormir bien, los perfumes intensos, por eso cuando yo estoy frente a un paciente, y ustedes, bueno, nunca me han escuchado todavía en la consulta, pero siempre les digo, ¿no? Muy bien, parte de la migraña es prevenir la migraña. ¿Y cómo hacemos? Con la dieta. ¿Cómo hacemos? Algunas cosas, ¿no? Evitar el chocolate, el café, la cocoa, Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi-Cola, Hinomoto, sillao, comida chifa, jamones, salchichas, embutidos, quesos muy guardados, chisitos, tortis derivados, sopitas ramen, allinomen derivados. Evite el alcohol, especialmente el vino o los derivados de la uva, el vino tinto en especial. Evite el sol intenso, los ruidos y los olores desagradables. Duerma sus horas, haga ejercicio moderado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recomendar a los pacientes. Y bueno, hay otras formas. Resulta que no había habido solamente una migraña con aura sin aura. Hay la migraña basilar que se acompaña de síntomas vértebro-basilares, ¿no? Diplopias, vértigos, ataxias, confusiones mentales incluso, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente así, obviamente no piensen en migraña basilar, mándelo a un neurólogo, ¿no? Ya el que se las arregle, ¿no? Pero sí existen migrañas, migrañas basilares. También existen una serie de combinaciones, auras migrañosas sin cefaleas, también existen. Es un problema que se presente un paciente con auras, y nunca haga la cefalea, ¿no? La migraña hemipléjica familiar, como su nombre dice, está ligado a una herencia autosómica dominante, es familiar, ¿no es cierto? Y en estos casos existen migrañas hemipléjicas, o sea, una parálisis del del cuerpo que se remite espontáneamente y sin dejar secuelas, y obviamente en las imágenes no encontramos una lesión, por si acaso, ¿no? La migraña oftalmoplégica, pacientes que tienen dolores de cabeza y oftalmoplegia, ¿no es cierto?, de los motores oculares, ¿no? Migrañas retinianas, ¿no? Pacientes que tienen escotomas monoculares o cegueras. Pero cuando ustedes estén con un paciente con una amaurosis fugaz o una cosa así, no piensen pues en una migraña, usted tiene una migraña retiniana. No. Lo que tienen que hacer es pensar que este paciente está teniendo una amaurosis fugaz, está teniendo un accidente isquémico transitorio en el territorio carotido y tiene que ir al neurólogo, el que se las arregle, ¿no? Y que finalmente diga, pues sí, era una migraña retiniana, que tampoco es muy frecuente, ¿verdad? Yo veo una amaurosis fugaz y eso es un día hasta no demostrar lo contrario, por favor. Y ese paciente necesita ayuda. Las migrañas menstruales, esas que se relacionan mucho con el ciclo menstrual. Y existen obviamente complicaciones de la migraña. Las migrañas se pueden hacer crónicas, puede haber estados migrañosos, aquellos que duran más de 72 horas, puede haber auras persistentes sin infarto, ¿no? Puede haber infartos migrañosos o puede haber la migraña, la famosa epilepsia relacionada con la migraña, ¿no? La migraña crónica, aquella que dura más de 15 días, ¿no?
El estatus migrañoso, aquel que dura más que de 72 horas a pesar del tratamiento, ¿no? El aura persistente, ¿no? Hay que entrar dentro del diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, de un infarto, por supuesto, hay que evaluar con imágenes, pero hay aura persistente sin infarto también, y por qué no decir los infartos, ¿no? Uno de los factores de riesgo, aunque no está muy claro, pero especialmente cuando la migraña se asocia a anticonceptivos orales, cuando la migraña se asocia, por ejemplo, al fumar, al uso del tabaco, ¿no? Incrementa el riesgo de tener un infarto. Yo siempre le digo a la paciente que tiene migraña, está prohibido fumar o estar cerca de una persona que fuma, está prohibido usar anticonceptivos orales por el riesgo de tener un infarto cerebral aún siendo jovencito. No es muy frecuente, yo he visto pacientes así, que tienen estos criterios, en los que se han descartado otras posibilidades y han desarrollado infartos, por si acaso, ¿no? Hay la migralepsia, no sé, ¿no? Hay una asociación un poco rara entre epilepsia y migraña, de tal forma que los pacientes que tienen migraña tienen más riesgo de tener epilepsia y los pacientes que tienen epilepsia tienen más riesgo de desarrollar también migraña. ¿Qué les parece? ¿No? Hay otros criterios, ¿no? Los criterios diagnósticos para la migraña, con aura y sin aura. La característica es que yo quiero que sepan que todo paciente que tiene migraña tiene que cumplir por los criterios de migraña, ¿no? Al menos 5 episodios, duración sin tratamiento de 4 a 72 horas, las características hemicraneales, pulsátil moderada grave, que aumenta con el ejercicio, y ese dato es interesantísimo, doctor, que empieza a caminar el niño o mi hija y le empieza a doler más, ¿no? Al menos uno de los siguientes durante la cefalea: náuseas, vómitos o ambos, fotofobia y fonofobia, ¿no? Y obviamente que la cefalea no sea atribuida a otra cosa, ¿no? Estamos en el contexto de una malformación arteriovenosa y yo digo que es migraña, no, pues probablemente la cefalea se deba a esta malformación, como el caso de mi paciente, ¿no? La migraña con aura, todo lo que hemos leído anteriormente, y además de estos síntomas visuales, ¿no? Generalmente reversibles, ¿no? Como digo, 20 minutos más o menos, ¿no? Dura ¿no? Pero el aura nunca más de 60 minutos y no menos de 5 minutos, ¿no? Esas características tiene el aura. Importante que lo sepan, por favor. Bueno, el tratamiento de la migraña básicamente es preventivo, ya hemos dicho de la dieta, ¿no? Los fármacos de primera elección son los AINES. El tratamiento de elección de una migraña moderada, severa, son los triptanes, ¿no? Son los triptanes. Es importante que ustedes también sepan que la migraña se tiene que prevenir, ¿no? ¿Cuándo se tiene que prevenir? Cuando los dolores de cabeza son 3 o más episodios, hemos visto ya, aquí está, 3 o más episodios al mes, crisis intensas que interfieren con la vida, que duren días, que tenga un paciente que esté abusando ya de los analgésicos, que tenga auras prolongadas o atípicas, crisis epilépticas, obviamente, y falta de respuesta al tratamiento, tengo que usar tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico que me gusta usar mucho es la mifepristona, ¿no? Que tanto cubre la cefalea migrañosa y la cefalea tensional también, ¿no? Es interesante esto. Pero existen topiramato, ácido valproico, hay que tener cuidado del ácido valproico. No se olviden que el ácido valproico es teratogénico, tratar de no usarlo en chicas que están en edad fértil, ¿no? A veces se embarazan y no se dieron cuenta y el bebé sale con problemas, ¿verdad? Pero tenemos también los beta-block, usamos mucho el propranolol, ahí está la mifepristona, anticonvulsivantes, el ácido valproico, el topiramato. Yo, por ejemplo, uso bastante topiramato antes que ácido valproico. La fludaricina, que es un bloqueante de los canales de calcio, que también se utiliza para el vértigo, ¿no? Lo usamos. La cefalea tensional, que lo han visto muy bien, ya es la cefalea más frecuente, ¿no? 4 veces más frecuente que la migraña. Existen sus tipos: episódicas infrecuentes, episódicas frecuentes, ¿no? Y las cefaleas tensionales crónicas, aquellas que duran más de 15 días, ¿no? Como les digo, es más frecuente en las chicas, más frecuente que la migraña inclusive, ¿no? Hay diferentes factores que pueden desencadenar. Lo más importante, los síndromes ansiosos depresivos, ¿no? En esta época hemos visto mucho paciente que tiene cefalea tensional, ¿no? Y esta es la característica: suele ser bilateral, intensidad leve a moderada. Claro que como cuando hablamos de dolor es bien difícil saber, ¿no? Si lo que me estás diciendo es verdad, ¿no? Yo les digo en este momento, ¿saben qué, jóvenes? En este instante, justo en ese instante, me está doliendo la panza. Tengo un dolor, un cólico, intenso, intenso, intenso. ¿Ustedes me creen o no? ¿Cómo miden mi dolor? Bien difícil, de verdad, cuando hablamos de dolor, ¿no? Cuando hablamos de dolor hay la escala analógica del dolor, ¿no? Eleva, la escala visual analógica, ¿no? Del dolor. Bueno, algo nos puede ayudar, la escala del 0 al 10, ¿no es cierto? Pero el paciente que tiene cefalea tensional, cuando no es un paciente muy consciente, te dice, pues doctor, que tengo el peor dolor de cabeza de mi vida, ¿no?
y se supone que tienes una cefalea tensional y se supone que la teoría me dice que tu dolor debe ser leve a moderado. Ahí hay que tomarlo esto con pinza, ¿no? El paciente dice queja, pues, ¿no? Sensación de opresión, doctor, es como que tengo un casco, como que tengo una banda en la cabeza, como que tengo un sombrero que me aprieta la cabeza. Y esa característica es opresivo, opresivo, tengo un peso en la cabeza, ¿no? Generalmente los dolores son en la región bitemporal, en la región frontal, especialmente también en la región occipital. Me duele el cerebro, dice el paciente. ¿Pero qué parte de su cerebro le duele, señor? Acá, pues, mi cerebro, doctor, la parte posterior, la parte occipital. Un dolor intenso, bueno, un dolor moderado, ¿no? Como que aprieta, como que pesa, como que arde, como que quema. Algunos dicen también como gusanitos que caminan, como que se me adormece, doctor, ¿no? Me toco el cuero cabelludo y me duele, ¿no? Ese dato es interesante porque si te tocas el cuero cabelludo y te duele, quiere decir que no es tan malo tu dolor de cabeza, ¿verdad? ¿No? Y han visto ustedes, había una clasificación antigua que decía cefalea tensional asociada a dolor de cuero cabelludo o con hipersensibilidad de cuero cabelludo. Entonces, ese mecanismo, ¿no? De la contractura de los músculos pericraneales, que son parte de la fisiopatología de la cefalea tensional, nos ayuda un poco a ver que estos dolores de cabeza no son tan malos, ¿no? No son tan malos, ¿no? Los dolores de cabeza se acompañan, bueno, a veces se acompañan de náuseas, pero generalmente no de vómitos. Bueno, obviamente se acompaña de trastornos del sueño, ¿no? Fatiga crónica, irritabilidad, trastornos de memoria, como son los síntomas también de un síndrome ansioso depresivo, ¿no? La comorbilidad psiquiátrica es muy frecuente en estos pacientes, ¿no? Es muy frecuente. No, también, por ejemplo, la hipersensibilidad dolorosa pericranial está correlacionada con la intensidad y con la frecuencia de los ataques. Se suele exacerbar durante el ataque y el dolor, que puede expresarse en forma de alodina y hiperalgesia del cuero cabelludo. Entonces, si hay una alodina y hiperalgesia del cuero cabelludo, entonces no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo este dolor de cabeza, no debe ser una cefalea tensional. ¿Mm? Ahí están los criterios de la cefalea tensional, al menos 10 episodios. Pueden durar sin tratamiento de 30 minutos a 7 días, son preguntas de examen, ¿no? Son de localización bilateral, opresivas, tirantes, es como que tira, como que jala, doctor. No son pulsátiles. Bueno, los AINES son el tratamiento de elección, ¿no? Pero también puede haber un tratamiento profiláctico que coincide bastante, ¿no? Bastante coincide con la migraña, ¿no? Nosotros, como le digo, utilizamos la mitriptilina, ¿no? Que nos ayuda mucho, el ejercicio nos ayuda mucho, la acupuntura ayuda también, las terapias no farmacológicas que ya lo hemos explicado a ustedes también, ¿no? Ahí están los AINES, metamisol, naproxeno, bupropión, ¿no? Antidepresivos, la nitroglicerina es una maravilla, pero hay que tener en cuenta que no se puede usar antidepresivos tricíclicos como la nitroglicerina en pacientes que son cardiópatas, que tienen arritmias, en pacientes que tienen prostatismo, en pacientes que tienen deterioro cognitivo, ¿no? Generalmente usamos eso en personas más jóvenes, ¿no? Y un dato interesante de la nitroglicerina es que produce sueñito, ¿no? Así que pacientes que tienen trastorno del sueño también pueden mejorar con esto, ¿no? Pueden mejorar. Pero otros medicamentos profilácticos, tenemos la nortriptilina, venlafaxina, mirtazapina, topiramato, usamos también mirtazapina, ¿no? Utilizamos también pacientes con mirtazapina. Ahí están las contraindicaciones, los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, hipertrofia prostática, glaucoma, edad avanzada, por esto del deterioro cognitivo, como les decía, las arritmias también en la nitroglicerina y en la nortriptilina, ¿no? Y la mirtazapina preferimos usar en esos pacientes que tienen esas contraindicaciones, ¿no? Topiramato también usamos en pacientes que tienen cefalea tensional y migraña, ¿no? Hay pacientes que tienen cefalea mixta, ¿no? Un paciente que tiene migraña puede tener una cefalea tensional, ¿por qué no? Tiene su derecho. En esos pacientes usamos estos tipos de medicamentos, semigliptina, topiramato, mirtazapina, ¿verdad? La cefalea en racimos ya han descrito muy bien, es más frecuente en varones. Su parangón sería la hemicrania paroxística, que es más frecuente en mujeres. Claro que la hemicrania paroxística es rarísima. Si esta es rara, la otra es rarísima, ¿no? La edad parece parecida también. Y los dolores, los dolores desencadenados por el tabaco, por el alcohol, por el vasodilatador que hemos visto, ¿no? Es un dolor muy intenso, estrictamente unilateral, retroocular, ¿no es cierto? Supraorbitario, a veces temporal también, ¿no? Pero es un dolor lancinante. Mira,
en la zona inervada por la primera rama del trigémino. Yo, una neuralgia del trigémino, que quiero terminar con eso, por favor, la veo no tanto, nunca. Yo, la verdad es que he visto, cuando veo un B1, ya estoy pensando en otras cosas. Sería una neuralgia atípica del trigémino, ¿no? Si ya es que he descartado una hemicrania paroxística, que he tenido pacientes con hemicrania, perdón, con cefalea en racimos, he tenido, por supuesto, ¿no? La presentación clínica se suele iniciarse con un disconfort, ¿no? Que se alcanza en menos de 10 minutos, o sea, esto sube rápidamente, a una intensidad intensa e insoportable, ¿no? Dicen que es la cefalea más dolorosa del ser humano, igual que la neuralgia trigeminal, es la peor, la peor. El dolor suele ser lancinante, quemante, opresivo, ¿no? A veces es pulsante, esto es rarísimo, ¿no? Y típicamente el dolor casi es del mismo lado. Cuando hemos dicho que cuando el dolor es del mismo lado, es una bandera roja. Cuando ya es un paciente conocido, ya tiene el diagnóstico, pues todos tranquilos. Pero cuando yo lo estoy viendo por primera vez y es mismo lado, mismo lado, mismo lado, que se vaya con neurólogo y que se les arregle también, ¿no? Porque cuando yo tengo una cefalea en el mismo lado, tengo que pensar en que hay algo por ahí, ¿no? Pero no se olviden que hemicrania paroxística, la cefalea en racimos, es así, generalmente es del mismo lado, ¿no? A veces se presenta el otro. Y estos son los criterios, ¿no? 5 más ataques que cumplan criterios B y D, dolor intenso, unilateral, orbitario, supraorbital o temporal, que dura sin tratamiento de 15 a 180 minutos, ¿no? Entre un ataque cada 2 días y 8 días, y 8 ataques al día puede tener incluso, ¿no? Y uno de los siguientes síntomas, que son síntomas vegetativos, no se olviden, inquietud, agitación, inyección conjuntival, el ojo se pone rojo, el ojo empieza a parpadear, el párpado se hincha, ¿no? Hay secreción nasal por el mismo lado, ¿no? Sudoración facial por el mismo lado, la miositis, el síndrome de Horner por el mismo lado. Y no se atribuye a otra patología, ¿no? Y bueno, hablamos del dolor facial. Bueno, el tratamiento, a ver, el tratamiento de la cefalea de Horner es pues básicamente triptanes, ¿no? Triptanes, ¿no? Nos ayuda mucho los triptanes. Es importante el oxígeno, e incluso se puede dar lidocaína, ¿no? Hay spray de lidocaína que se le aplica en la fosa nasal del mismo lado que está doliendo. El oxígeno con máscara de reservorio, oxígeno al 100% debería recibir el paciente también. Es muy importante, ¿no? Corticoides ayuda también mucho, ¿no? Y en estos pacientes también se puede hacer tratamiento preventivo, ¿no? El tratamiento preventivo generalmente se puede usar topiramato, se puede usar anitriptilina, ¿no? Pero especialmente se usa verapamilo, ¿no? Hablando un poco de la migraña paroxística, ¿no? La migraña paroxística es un dolor muy parecido, solamente que es más frecuente en damas, la duración es un poco menor. El tratamiento en este caso, y es prueba terapéutica, ¿no? Le damos indometacina y mejora el dolor, prueba terapéutica de la migraña paroxística, ¿no? Es un dato interesante. Se parece mucho a la cefalea en racimos. Hablando del dolor facial, ya pues el dolor de la cara, ¿no es cierto? Que puede ser somático, neurogénico, psicógeno, ¿no? Aquí lo que me gustaría hablar más, para no perder, y esto es toda la clasificación, ¿no? En la cefalea, en la clasificación de las cefaleas también hay las que se llaman las neuralgias, ¿no? La neuralgia del trigémino, que es la más frecuente de lejos, y la neuralgia del glosofaringeo, ¿no? Aquí están las más frecuentes, ¿no? Yo quiero hablar un poco de la neuralgia del trigémino, ¿no? Es de gente mayor, más de 40, en general más de 50 años. Cuando se presenta antes de estas edades, yo voy a considerar que esta neuralgia es una neuralgia típica del trigémino, ¿no? Es más frecuente en mujeres, 2 a 1, ¿no? La prevalencia 1 a 2 por 100.000. El dolor es generalmente unilateral y generalmente limitado a un solo lado, derecha, 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 derecha. Es raro que esté en el otro lado, ¿no? A veces derecha, a veces izquierda, ¿esto qué es, no? Esto es un problema dental, esto será otra cosa, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Generalmente es en un solo lado y generalmente es en B2 o en B3. Este dato no se olviden, señores, ¿no? La rama oftálmica es rarísima. Se presenta más en cefalea de Horton, ¿no? En cefalea de racimos. Y en la neuralgia trigémina, es rarísimo, por si acaso, ¿no? El dolor bilateral, como le digo, es excepcional, ¿no? Es excepcional. El diagnóstico es clínico, básicamente, ¿no? Dura segundos. El paciente dice, doctor, ¿sabe qué?
es como, el paciente, ¿qué te cuenta? A ver, el paciente te dice, doctor, yo he ido al odontólogo 1, al odontólogo 2. El odontólogo 1 me he encontrado que me he hecho una radiografía y me ha dicho que tengo una muela picada por acá y me he hecho una endodoncia y el dolor continuaba. He ido del odontólogo 2 y el odontólogo me ha dicho, bueno, si te ha hecho mal, pues la endodoncia, te la voy a sacar y te la voy a poner. El odontólogo 2 ya se comprometió con el problema, porque, doctor, usted me ha vuelto a curar y esto sigue igual. Ah, ya, parece que tiene una muela picada. Le sacó la muela, esa muela, se la saca la otra muela, la sacan toda, ya el pobre no tiene ni muelas en ese lado y sigue con el dolor. Así me llegan pacientes, ¿no? Así me llegan pacientes. Y el odontólogo se olvidó que existe algo, esto que se llama neuralgia del trigémino, ¿no? Un dolor intenso en B2, en B3, un dolor que es como, el paciente te cuenta que es como una descarga eléctrica, es como un cuchillo, doctor, como un rayo atraviesa mi cara, doctor, el pómulo. Intenso, doctor, que me dura 1, 2, 3, 4, 5, 10 segundos, 20 segundos, y se va el dolor. Casi no me deja nada, me deja un poco atontado, ¿no es cierto? Es un dolor que se encadena, me estoy rasurando, doctor, y me duele brutalmente. Es un dolor, doctor, estoy empezando a masticar y me duele intensamente, doctor. Es un dolor brutal. Bueno, si la cefalea en racimos era intensa, esta también es tal cual, ¿no? Tal cual, porque ambos tienen que ver mucho el trigémino, por si acaso, la fisiopatología. Y acá obviamente estamos hablando del nervio trigémino, ¿no? Y la lesión, el compromiso está intracraneal, o sea, hay un problema generalmente del vaso, ¿no? Imagínense un vaso que le está irritando al nervio trigémino, ¿no? A su salida, allí en la protuberancia, ¿no? Generalmente son estasias vasculares, son vasos estásicos, ¿no? Que están golpeando al nervio trigémino, ¿no? Normalmente los vasos se han encorvado, se hacen un poco más espiralados conforme pasa la edad, conforme hay más aterosclerosis, ¿no? Y en algunos casos estas arterias suelen tocar al nervio trigémino y desencadenan este dolor brutal, ¿no? Este dolor brutal que muchas veces, igual que la cefalea en Horton, ha desencadenado suicidios, porque son uno de los peores dolores que tiene el ser humano, ¿no? Los ataques suelen ser diurnos, obviamente no hay déficit neurológico, ¿no? Obviamente hay que excluir los problemas dentales, ¿no? A veces son problemas dentales y los problemas dentales puede producir dolores semejantes a una neuralgia del trigémino, pero la duración es más prolongada, no dura segundos. Doctor, me duele todo el tiempo. No, señora, su dolor no es segundos, no me dura segundos, me duele todo el tiempo, doctor, hasta que me duele. Y mire, se me hincha, ya, acá debe haber otra situación dental, un absceso periapical, una cosa, ¿no? Pero vaya donde el odontólogo, yo mientras tanto le doy estos analgésicos, pero vaya, su dolor no es una neuralgia típica de trigémino, ¿no? Y especialmente es importante desencadenar, ¿no? Especialmente en gente joven, ¿no? He dicho que la neuralgia es más de personas mayores, ¿no? De 50 años, generalmente. Yo si veo una dama de 20 años con una neuralgia típica, una neuralgia del trigémino, yo tengo que descartar en este caso una esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple tiene como un síntoma que es de debut también, no muy frecuente, pero se presenta, que es la neuralgia del trigémino, ¿no? La neuralgia del trigémino, o un proceso expansivo también, ¿no? Bien, en los casos secundarios, como esclerosis múltiple, por ejemplo, un tumor, la edad de comienzo suele ser precoz, a veces bilateral, ¿no? El dolor puede ser típico, como hemos dicho, como les digo anteriormente, o atípico, como es un dolor continuo, paroxismo de larga duración, ¿no? Y que queda un dolor residual, que no es en la neuralgia típica, por si acaso, ¿no? En estos casos puede haber lesiones desminimizantes, ahí está, como la esclerosis múltiple, neurinomas, un tumor del ángulo pontocerebeloso, bucles vasculares o malformaciones que comprimen el nervio, ¿no? Miren esta, ¿no? Esta imagen, que es un aneurisma ¿no? En relación al nervio trigémino, ¿no? Igual acá, un tumor del ángulo pontocerebeloso. El tratamiento de elección, y ese pregunta de examen, es la carbamazepina, ¿no? Es la oxcarbamazepina, carbamazepina. Pero también puede haber tratamiento quirúrgico, por si acaso, ¿no? Hablando un poquito de la neuralgia del glosofaringio, se parece mucho a la neuralgia del trigémino, es menos común, por supuesto, se presenta también a manera de dolores paroxísticos de breve duración, 1 o 2 segundos, que se origina en la garganta. Una característica es cuando hay dolor, hay bradicardia y hasta el paciente puede desplomarse, ¿no? El paciente puede desplomarse. El dolor se desencadena también por la masticación, por la fonación o por la tos, ¿no?
¿no? Este dolor incluso puede comprometer la lengua, la parte posterior de la boca es lo que se dice, ¿no? Bueno, a veces es interesante que cuando, oh, perdón, que una anestesia con spray de lidocaína calme el dolor es un signo bastante importante y muy sugerente de la neuralgia glosofaríngea. Muy bien, jóvenes, hemos terminado entonces, nos hemos pasado de la hora, van a disculpar. Este, Me han copiado, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces la próxima vez también prepárense, ¿no? Podemos hacer la clase esta con sus mapas mentales. Yo pienso que esto es interesante porque, uy, ya marqué tarde en mi asistencia. ¿Ves? Yo que tengo que marcar esta cosa, ya se me olvidaba. Gracias, Mireia, por hacerme recordar.